En este video te voy a explicar una de las tier lists más importantes que muchos suscriptores me estaban pidiendo y hoy lo vamos a ver, así que quédate que comenzamos. Hola mi hermosa gente, bienvenidos a este hermoso canal, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Tony JM20 y estamos con un nuevo video para el canal Cracks. Esta vez mi hermosa gente, ya saben, como dije al inicio del video, vamos a ver unas pequeñas tier lists hechas en base a la experiencia que he tenido en enfrentamientos con otros jugadores y sobre todo la popularidad en hormigas free to play que los puedes conseguir normalmente cuando tú empiezas el juego y luego con las hormigas de la isla, que hoy lo vamos a ver. Ya saben que cuando uno está jugando este tipo de juegos, hay etapas de juego, básicamente. Hay la etapa temprana cuando tú estás empezando en el juego, luego ya viene la etapa cuando tú ya llevas 6 meses en el juego, luego un año y así sucesivamente. Entonces, dependiendo de cada etapa, hoy vamos a ver la primera tier list de hormigas free to play, obviamente que hago en mi canal, y sobre todo vamos a clasificar primero las que tú puedes conseguir cuando no sabes nada y no tienes nada de experiencia, y estas tier lists que estoy elaborando ahora van a ser hechas desde esta fecha. Esperemos más adelante no haya tantos cambios, pero ya iremos cambiando poco a poco. Estas tier lists te van a ayudar a ti en la etapa temprana del juego. Hablamos cuando todavía no vayas a entrar al evento de los Island. Obviamente voy a explicar otra tier list con las hormigas de la isla, así que no se preocupen. Vamos a empezar con las 3 hormigas más importantes que existen dentro del juego, y si tú las consigues mucho mejor, pero a la final ya saben que esto es de probabilidades. Si tú llevas estrategia de tiradoras, la que sin dudar y la mejor en su excelencia es hormiga de la muerte. No es tan estable al momento de activar habilidades, pero al momento de activarlas hace bastante daño, y sobre todo cuando tú tengas esta hormiga montada en tu formación va a ser un poco más rápida porque esta da velocidad de marcha en tus hormigas cuando lleves hormigas tiradoras. Entonces esta es una de las hormigas por excelencia. Lo que pasa es que esta hormiga, como es buena en tiradoras, no es común de que salga a todos, por eso es que es difícil de conseguir, y si te sale, a buena hora. Al momento de llevar transportadoras, y ya lo he dicho en mis directos, la mejor por su excelencia es chinches asesinas. Las chinches asesinas son una hormiga que además de darte buen daño, buena activación de habilidades, velocidad de combate y sobre todo también velocidad de marcha, llevar hormigas transportadoras, pues en su excelencia es la mejor para transportadoras. En guardianas es esta hormiga que la tenemos por acá, la Myrmecomorphismo. Es esta de aquí, la Myrmecomorphismo. Ofrece bastante daño. No es tan estable al momento de activar habilidades, es parecida a hormiga de la muerte. También te da velocidad de marcha al momento de llevar hormigas guardianas. Por excelencia, estas 3 hormigas en la etapa inicial del juego te van a servir un montón. Cuando tú estás empezando, bien puedes usar saltadora. La coloco en el rango A porque esta hormiga bien puedes suplantar en el caso de que no tengas hormiga de la muerte o chinches asesinas o Myrmecomorphismo. Antes esta hormiga se llamaba saltadora, ahora se llama saltarina. Esta era una de las hormigas más importantes que tú podías llevar en tu formación. Ayudaba un montón realmente. Ahora por el tema de que salieron mejores hormigas, se nota de que ya no pega tanto y que no activa tanto porque las hormigas de la isla están mucho mejores. Perfecto, entonces cuando tú estás en la etapa temprana del juego, esta hormiga bien puede suplantarte las 3 hormigas que te acabé de decir, y es muy buena dentro de sus inicios, pero cuando ya vayas a la isla, sí o sí ya te tocará cambiarla. Perfecto. De ahí seguimos con la tercera posición. Vamos con diente gigante. ¿Listo? Luego vamos con arqueada delgada y la hormiga bala. ¿Dónde está? Aquí. Coloco estas 3 hormigas en la posición B, porque estas hormigas obviamente cuando tú estás empezando, no es que sean hormigas que por sí solas se controlen y pueden hacer bastantísimo daño. Estas, como su categoría se denomina universales, igual que saltadora, son versátiles. Puedes llevarlas con arqueras o transportadoras o guardianas, te sirve un montón. El tema es que estas 3 hormigas tienen utilidad. Bien tienen silencio y supresión, al igual que tiene hormiga de la muerte, que me olvidé de explicar. Estas hormigas, cuando tienen utilidad, te ayudan mucho para que el enemigo no pueda activar habilidades de ataque. Entonces las 3 son muy buenas.
Solo que Diente Gigante y Arquera Delgada son un poco mejores que Bala por el simple hecho de que dentro de sus habilidades tienen vida. Entonces dentro del juego lo que hace bastante relevancia es la vida dentro de tus hormigas. Entonces por eso es que estas dos hormigas son muy buenas. General Ácida es una muy buena hormiga también dentro de esta categoría. En su momento General Ácida, algunos creían que estaba a nivel de Saltarina, ¿listo? Pero a mi parecer Saltarina es mucho mejor en la etapa inicial porque te bufea mucho y además activa bastantes habilidades. De ahí tenemos Azúcar Dorado. Si fuera como Saltarina al momento de activar habilidades constantes, pues la colocaría en rango A. Pero esta hormiga, por el simple hecho de que no siempre está activando habilidades, pues no se queda en el rango A. Yo diría que dentro de este rango se terminaría de esto, más o menos. Ah, me falta una hormiga, Cáncer Negro. Cáncer Negro es una de las hormigas paraguardianas muy buenas. Si se dan cuenta, no estamos viendo muchas hormigas de guardianas dentro del top, ni arqueras ni transportadoras, por el simple hecho de que las hormigas que te dan de forma gratuita a ti, de forma free to play, no son muy buenas, tanto para guardianas. En arqueras pues también se ve el déficit y en transportadoras son mucho más. Cuando vas a la isla ya se nota bastante bufo en otras hormigas. Perfecto, de ahí tenemos la hormiga General Guardiana. No es una hormiga que haga mucho daño, pero aún así activa bastantes habilidades. De ahí tenemos Marabunta y Tetramorum Hermosa, que es esta hormiga de acá. Estas hormigas, cuando tuvieron su auge y en su época eran una de las mejores, pero con el tiempo se fueron nerfeando. Y está mucho mejor usar Diente Gigante y Arquera Delgada. Ya lo explicaremos en la tier list del PvP. ¿Listo? Entonces a partir de eso también tenemos la hormiga Terciopelo Naranja. Es una hormiga que algunos dicen que es muy buena y otro, pero para mí no lo es tanto. Para eso mejor utilizo universales que están mucho más a nivel, ya que estas hormigas pues están dejando de usar y por el simple hecho de que pasan de moda, los desarrolladores hacen que esas hormigas pues se queden de lado, ¿no? Hasta el momento, mientras no vaya a salir nuevas actualizaciones y mande parches que nosotros no tengamos a consideración qué es lo que van a mejorar o qué es lo que no, ¿vale? De ahí tenemos la General de Nuevo Mundo. De ahí las hormigas que por su carencia de activación de habilidades y por su carencia de hacer un daño constante quedan en el rango D, que es Espinosa Dorada y la Conductora. Por lo general estas dos hormigas siempre te van a salir a ti porque tienen más probabilidad de salirte. Y por el simple hecho de que a la final no te va a servir de mucho. Desde un inicio sí te pueden servir, pero de ahí conforme vayas avanzando y te vayan saliendo las otras hormigas que acabo de explicarte, las vas cambiando porque a la final las tienes que matar para mejorar otras. Desde un inicio te van a salir más estas para que sigas potenciando tu unidad. Entonces, a mi parecer y sobre todo el estudio que he hecho durante todo este tiempo, estas hormigas que tú al momento de comenzar tu cuenta y llevando un gran tiempo dentro del juego, te van a ayudar. Esta tier list puede variar un poco cuando tú ya pases los 3 meses dentro de tu servidor. Cuando tu servidor ajusta 3 meses, hay un evento que aparece que se llama el laberinto subterráneo y ahí vas a poder tú comprar despertares para tus hormigas. Estos despertares son habilidades nuevas que puedes añadir a tus hormigas que les ayuda a potenciarse y sobre todo te va a ayudar muchísimo en tu unidad. Dicho esto, esta pequeña tier list cambia un poquito por la razón de que Diente Gigante, que es una hormiga que se le añade despertar, sube de rango y sube al rango A. Básicamente es una hormiga que se potencia muchísimo. De ahí Hormiga de la Muerte también le añaden un despertar. Ese despertar hace que Hormiga de la Muerte haga mucho más daño. Lo malo es que no potencia su porcentaje de activación, pero aún así el daño que le añaden es suficiente. De ahí tenemos Chinches Asesinas que igualmente le añaden un despertar que mejora la activación de las habilidades de Chinche y es brutal. Para hormigas guardianas lastimosamente no hay un despertar de forma free to play. Hay un despertar para una hormiga que se llama Proata. Hormiga pay to win que tú la vas a conseguir pagando. Perfecto. Ahora vamos con la tier list de las hormigas de la isla. Hay 3 hormigas igualmente como por excelencia dentro de la isla tienen que salirte dependiendo si eres arqueras o guardianas o transportadoras. La primera que es la hormiga Berserker. Acá la tenemos. Hormiga Berserker.
De ahí tenemos la hormiga Golden Crystal, que es de transportadoras, que es una de las mejores. Y tenemos la devoradora de hojas. Son las mejores de la isla, tanto para arqueras, transportadoras y guardianas. Tienen una alta probabilidad de activación de habilidades. Además de ello, ahora el meta es que las transportadoras, por el simple hecho de estas hormigas de la isla, están en el meta y brutalmente por el hecho de que mejora bastante la velocidad de combate, tienen bastante daño, proporcionan vida y sobre todo hay una hormiga que en especial vamos a hablarla aquí, que es inmune a que la silencien por el simple hecho de que activa pasivas y tiene efectos de curación. Entonces estas tres hormigas, si te salen y las tienes a buena hora, mejóralas porque te van a ayudar un montón. Estas básicamente se caracterizan por activar bastantes habilidades y hacer un daño constante. Un suplente, podríamos decir, de hormiga saltarina, porque a la final es lo que vas a hacer. Cuando vayas a la isla, el juego dentro del evento Lost Island, que es la isla perdida, te va a regalar una coraza que se llama Punta de Lanza Carmesí o Crimson Fragger. Esta hormiga es el suplente de saltarín en estos momentos. Los que ya han ido a la isla y ya la tienen con estrellas, pues es una hormiga muy potente, activa bastantes habilidades, hace muchísimo más daño que saltarina. O sea, imagínate, Crimson Fragger sin estrellas hace el mismo daño que una saltarina con 4 estrellas. Entonces es por eso que esta sí o sí la vas a tener que cambiar. Listo, saltarina vas a tener que cambiar sí o sí por Crimson Fragger. Vamos con Acacia Cornígera. Acacia Cornígera es una hormiga muy potente que hace que realmente haga combo con Berserker, porque a la final las hormigas de la isla están hechas para hacer combos entre sí. Una potencia a la otra y sobre todo pues una no puede funcionar. Básicamente las hormigas que están en rango S pueden funcionar solas. Sí, porque el simple hecho de que son hormigas que hacen bastante daño y tienen activación constante. La Acacia Cornígera es una hormiga que más bien apoya que la unidad haga más daño. Entonces por sí sola no puede funcionar. De ahí vamos igualmente con otra hormiga que igual potencia, que es Golden Crystal, que se llama Enterradora. Esta hormiga también dentro del rango de la isla hay un efecto que se llama efecto venenoso, en el cual la hormiga Golden Crystal y Enterradora entre las dos pueden bufearse y hacer un poco más de daño. Entonces lo que pasa es que cuando usas Enterradora haces que Golden Crystal haga un poco más de daño. De ahí vamos con otra hormiga de apoyo que es Gigante de Sangre. Y esta voy a recalcar muy bien de que esta hormiga es una de las hormigas que más activa pasivas y sobre todo no pueden silenciarla. Solo tiene una habilidad de ataque y las demás habilidades que tiene son para bufear su unidad. Y sobre todo no tiene efecto de curación y reducir el daño del enemigo. Por eso es que una hormiga muy buena de apoyo. Realmente es una, si te va saliendo la puedes mejorar. Solo funciona. Esta hormiga tienes que colocarla en primera línea porque es una hormiga de apoyo y sobre todo una super tanque. Por lo general ustedes van a notar que hay hormigas dentro del juego que no van a hacer mucho daño, pero van a ayudar bastante a reducir el daño del enemigo. De ahí vamos con Guardiana Escudera. Esta hormiga por excelencia en guardianas es muy buena. Ponerla en primera línea, puff, cura bastante y hace un daño constante también. Lo que se caracteriza en guardianas es que las guardianas aguanten bastante, ¿listo? Por el simple hecho de que el juego tiene 7 rondas y el jugador que tenga más hormigas hasta el final de la batalla es el que gana. Entonces las guardianas, más bien por su excelencia, no son caracterizadas por hacer mucho daño, más bien solo por aguantar. Por eso son hormigas super tanques. Dusky Looker, o en español que sería Acechador Oscura. Apoya bastantísimo a la unidad, te proporciona bastante daño y hace que la última línea, o sea la línea de atrás, cause bastante daño. De ahí continuamos con la hormiga Predator. Yo la voy a colocar en rango C. Esta hormiga, por el simple hecho de que no es tan popular de usar, no muchos jugadores están usando este tipo de hormiga y no hay mucha información acerca de esta hormiga, es por la razón de que la pongo en rango C. Puede que más adelante nos vaya a sorprender mucho. Y esta hormiga, pues una de sus habilidades va ligada a que debe ir siempre en primera línea. Si tú colocas en otra línea a Predator o Predadora, hace que pierda ese bufo de esa habilidad, entonces no podrá activar esa habilidad. Por eso es que veo que esta hormiga más bien es ligada solo a la primera línea. Y no es un poco más versátil. Si colocas en segunda línea pierdes esa habilidad. Entonces por el simple hecho de que no es tan popular de que la usen, por popularidad la dejaremos en C. Más que cualquier cosa porque no hay tantos registros de batallas con esta hormiga. De ahí estuve preguntando un poco a jugadores que tengan esta hormiga y muchos dicen que no es tan buena.
por el simple hecho de que no es una hormiga que haga bastante daño y no se nota mucho el tema de que reduzca el daño dentro de tu formación. Es lo que me han dicho, que no se nota mucho esa parte, ¿vale? De ahí tenemos la hormiga azabache, que es una hormiga para guardianas, también tiene efecto de curación igual que Predator. Estas dos hormigas curan y sobremanera pues son hormigas de apoyo que siempre van a ir en primera línea. Unos jugadores me han dicho que azabache no es tan buena igualmente por el tema de que solo se aprovecha por la curación, y de ahí por el tema de activación, habilidades y hacer daño también es un poco inconsistente. Entonces por el simple hecho de que no se usa mucho igualmente, porque ustedes cuando se enfrenten ante guardianas no van a ver este tipo de hormigas. Por lo general solo jugadores pay to win llevan a hormigas guardianas, y llevan a hormigas guardianas de paga, que lastimosamente yo no les podría hacer una tier list hablando de hormigas de paga porque obviamente no he tenido experiencia con esas hormigas. No todas las hormigas de la isla son buenas, gente. Hay una que se llama Enjuta Rubí. Esta hormiga de aquí realmente es universal. Hay que recalcar que Punta de Lanza Carmesí es universal y Enjuta Rubí es universal y Dusky Looker también es universal. Pero Enjuta Rubí sí se lleva una de las clasificatorias que más o menos viéndola en acción no es muy buena, por el simple hecho de que no activa habilidades y no hace mucho daño, cura bien poco, y para el simple hecho es que es una hormiga universal y no es una hormiga especializada como Casia Cornígera o Enterradora o Gigante de Sangre o Guardiana Escudera. Entonces más o menos dependiendo de ello he hecho esta tier list. No hay tantas hormigas todavía de la isla, es la que acabamos de ver. Hay más o menos 4, 8, 12 hormigas de la isla, básicamente aquí las van a poder ver. Y fijándonos en estas tablas, vamos a hacer las siguientes tier list, PvP y PvE, tanto para las hormigas free to play y hormigas de la isla. Entonces eso es lo que vamos a ver en el siguiente video. Muchas gracias mi hermosa gente por haber llegado a esta parte del video. Acabamos de ver unas pequeñas tier list que obviamente en base a mi experiencia y a la final me llevó más o menos más de un año estudiar las hormigas que son free to play. Y sobre todo las hormigas de la isla, no todas las podemos experimentar, ya que como son nuevas no todos podemos potenciarlas al máximo. Pero ya podemos llevar una serie de características y pequeñas tier lists que más o menos las podremos formular. Cuéntame en los comentarios qué te pareció las tier lists, si estoy en lo correcto, o tú me dirás qué es lo que puedo cambiar, qué se puede subir y más o menos trabajar en ello. Y sobre todo mejorar estas tier lists para que jugadores nuevos empiecen a mejorar las hormigas correctas. Si te gustó el contenido no te olvides suscribirte, dejar tu hermoso like y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que haga y suba un nuevo video. Así que sin más que decirles, yo soy TonyJM20 y nos estaremos viendo en un próximo videito. Los quiero mucho, bye bye. El macho.